Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este es Psicovida Podcast. Les saluda el psicólogo y psicoterapeuta Jeffar Torres. De nuevo por aquí, después de una ausencia forzada por temas de salud. Hoy retornamos a este espacio donde compartimos las inquietudes cotidianas en oportunidades de aprendizaje y experiencias de vida. Este es el episodio 24. En este episodio hablaremos sobre las crisis personales. Considero que todas las personas que he conocido han tenido al menos una crisis personal a lo largo de su vida. Es muy poco probable que alguien, habiendo llegado a la adultez, no haya tenido una crisis personal importante. Y para cuando ha llegado a los 40, seguramente tendrá varias crisis superadas y una que otra por superar. Para continuar hablando de este tema, se hace necesario definir qué es una crisis personal. Una crisis, de por sí, es una situación particular por la que atraviesa una persona que por las características de la situación, lo poco común, lo inesperado, le generan malestar o respuestas desadaptativas. Las crisis, entonces, deben ser entendidas como situaciones de cambio intenso, abrupto, que generan gran inestabilidad en la vida de una persona. Son estos cambios imprevistos los que ocasionan en sí el malestar. También se puede decir que son etapas o circunstancias en que nos hacen que nos replanteemos la vida, las cosas, nuestra filosofía de vida. Y aunque puedan ser difíciles, la mayoría de las veces también nos brindan oportunidades para crecer o encontrar un nuevo rumbo. Sabemos por experiencia y por estudios que existen diferentes tipos de crisis, pero en este podcast en particular hablaremos de las crisis personales. Existen diferentes teorías que abordan las crisis personales. Hoy nos vamos a centrar solamente en una de ellas. La teoría de la crisis en psicología define a la crisis como un estado temporal de desorganización emocional y cognitiva que surge ante un evento que supera los recursos habituales de afrontamiento. Es decir, la situación suele ser novedosa para el individuo, pero a la vez es abrumadora. Este modelo propone que las crisis tienen fases. La primera fase vendría a ser la del impacto o conmoción, o también conocida como estado de shock. En esta fase la persona se muestra incrédula, hay un bloqueo emocional, cognitivo, que no le permite encontrar soluciones. La siguiente etapa es la etapa de la negación y resistencia. De pronto esta es la más conocida. En esta etapa el individuo intenta minimizar la situación, evadir la realidad. La siguiente etapa es la de angustia y desesperanza. Suele ser la situación o la emoción que los lleva a buscar ayuda profesional, a buscar ayuda en los familiares. En esta etapa la persona suele tener sentimientos de ansiedad, de depresión, siente una gran sobrecarga de estrés y a veces también tiene una sensación de pérdida de control sobre su vida, sobre su tiempo, sobre lo que puede y no puede hacer. Y finalmente está la etapa de aceptación y recuperación, donde hay una reorganización emocional y a veces con esfuerzo encuentra sentido siempre y cuando lo busque. Es importante hacer notar aquí que la persona tiene que tomar resoluciones, tiene que hacer cambios en su vida. Tengo que aclarar que estas etapas no se dan siempre de manera lineal. Varían de persona a persona y se van dando de acuerdo a un proceso particular. Algunas personas pueden avanzar a la primera, segunda, tercera etapa y luego regresar. No se avanza linealmente. Depende del contexto, depende de otros recursos que pueda tener la persona. Es importante hacer notar que cada una de las etapas suele estar presente en todo el proceso de superación de crisis. Pero de cómo se vive y cuánto dura cada etapa varía de persona en persona. Se ha tratado de clasificar las crisis para entenderlas mejor. Se ha establecido, por ejemplo, que existen crisis de identidad, que suelen ser las que tienen los adolescentes en algún momento de su desarrollo, cuando no sabe quién es o no sabe a qué dedicarse, es decir, tiene una búsqueda de vocación profesional y a veces laboral. Una de las crisis
más difíciles de este tipo es cuando tienen una crisis de identidad sexual, cuando la persona debe definir a partir de lo que siente y piensa para luego exponerlo a los demás, para decir quién es, sabiendo que es una exposición que lo puede exponer y ser rechazado. Es una de las crisis más difíciles que he visto en la consulta. Otras crisis más comunes son las relacionadas con la búsqueda de amistad e intimidad y, claro, las que surgen de las rupturas y conflictos, ya sea familiares, amicales y, claro, las de pareja. Las crisis existenciales se dan cuando las personas comienzan a tener una pérdida de sentido de vida, a veces por mucho dolor, por mucha insatisfacción de necesidades básicas, por largos periodos de tiempo de sufrimiento, por la larga espera de una mejora que nunca llega. Y también están las crisis de salud, económicas. Son crisis que viven los adultos. Las crisis de salud se dan cuando la persona tiene una enfermedad o desarrolla una enfermedad crónica. Creo que es fácil entender esta vivencia si recordamos que cuando estamos resfriados, nuestra forma de interactuar con los demás, con nosotros mismos cambia. La forma en que nos sentimos es diferente. Muchas veces sentimos tristeza por nosotros mismos, por la situación, por las cosas que no podemos hacer. Y finalmente están las crisis económicas. Son aquellas que se dan cuando la persona tiene que enfrentar necesidades económicas que no les permite satisfacer otras necesidades básicas. No puede afrontar la situación no porque no trabaje o si trabaja no le alcanza, es porque a veces no gana lo suficiente o porque a veces surgen prioridades muy importantes como estudio, como enfermedades que hay que atender, como hijos que atender. No quiero en este podcast dedicarme a dar tips sobre cómo manejar las crisis. Más bien quiero detenerme a hablar sobre las crisis, de cuánto duran y de cuánto afectan a las personas. Quiero mostrar sobre todo un poco de empatía. Cuando las personas tienen crisis de las cuales no pueden salir pronto y a veces no quieren hablar de ellas. Las crisis no tienen un tiempo fijo de duración predeterminada. Algunas personas pueden atravesarlas en un periodo corto de tiempo, mientras que otras van a necesitar mucho más tiempo. Y eso es completamente normal, no hay que apresurarse ni apresurar a la persona que está en crisis. Eso sí, si dura mucho, si no se puede solucionar con la ayuda de nuestros recursos, con la ayuda de nuestro entorno cercano, se debe considerar pedir una evaluación profesional y evaluar la posibilidad de recibir una ayuda terapéutica. Esto podría evitar que las crisis se conviertan en situaciones de mayor malestar y sufrimiento. Otra realidad importante es saber que las crisis nos afectan de diferente manera. La forma en que respondemos a las situaciones difíciles depende de los recursos personales de afrontamiento que tenemos. Las personas, por ejemplo, que tienen mayor tolerancia a la frustración, mayor flexibilidad cognitiva, van a encontrar más salidas. Sus estrategias van a ser más constructivas, van a enfrentar mejor la situación. Haber tenido una historia de experiencias satisfactorias también puede ayudar a hacer frente a una situación difícil. Mejora nuestra actitud. Pero por otro lado también historias previas de experiencias acumuladas, de derrotas, de sufrimiento, puede hacer que la persona vea más difícil afrontar la situación. A pesar que tiene más experiencia, puede sentirse más vulnerable, sobre todo si las experiencias anteriores dejaron huellas dolorosas. Aquí podríamos estar fácilmente hablando de una indefensión aprendida. Es evidente que tener una red de apoyo es importante. Contar con personas que nos escuchan, que nos sostengan, va a cambiar radicalmente la percepción de la situación crítica, de la crisis en sí. La soledad casi siempre intensifica el carácter negativo de las situaciones. Tener un amigo, tener una pareja, tener una familia es muy positivo para afrontar las crisis.
Hace poco comentaba una situación crítica a un familiar y fue muy reconfortante escuchar decirle: no estás solo en esto que te está pasando, yo te voy a ayudar. Escuchar esto, aunque no solucionó la situación que ocasionó la crisis, me dio cierta tranquilidad y me permitió ver la situación con un poco más de esperanza. Finalmente me sentí bien, me sentí acogido, me sentí querido. Otro punto importante que debemos analizar es sobre el significado que las personas suelen dar a las crisis, al evento que la ocasionó. Dos personas pueden vivir el mismo hecho de manera distinta. Para una, perder un empleo puede ser sumamente devastador, pero para la otra puede ser el inicio de un emprendimiento. La necesidad puede hacer que algunas personas se atrevan a hacer algo que dentro de la seguridad del trabajo no se permitían hacer. Las crisis también están moduladas por el momento vital en el que se dan. Si eres niño o adolescente o anciano, las crisis se viven con mucha intensidad. Tiene que ver con la falta de recursos, con la falta de experiencia, con la falta de dinero, la inflexibilidad cognitiva en la adultez mayor, la sobrecarga de responsabilidades también afectan en cómo respondemos ante las eventualidades. Algunas personas, por sus rasgos de personalidad, viven también las crisis de manera intensa. Es como si tuvieran un amplificador de intensidad de los problemas. Ellas seguramente necesitarán todos los recursos a su alrededor y no deben dejar de considerar la ayuda terapéutica. Eso les va a ayudar mucho y les va a evitar tener muchos meses de un sufrimiento innecesario. Hay que hacer notar que nuestra sociedad puede mostrarse aparentemente empática frente al dolor en las redes sociales, es decir, cuando las personas atraviesan una crisis. Pero en la vida real es más común observar una falta de empatía, intolerancia, incredulidad ante el sufrimiento. Incluso se suele criticar mucho a las personas cuando no pueden superar rápidamente las crisis. Esto hace que se viva la situación con mayor incomodidad. Ya es lastimoso en sí la experiencia y no ayuda mucho sentir culpa de no poder con la crisis. El mundo en el que vivimos, la sociedad que muchas veces parece ser empática, muestra sus garras de crueldad igualmente con la misma facilidad. Suele exigir soluciones rápidas, sonrisas honestas, valentía constante. A las personas en general les cuesta reconocer y validar el dolor de quienes no logran salir de su crisis en los plazos que solamente está en sus mentes. No se trata de juzgar ni de medir el tiempo que alguien tarda en recomponerse, sino de reconocer que somos falibles, que podemos sufrir y de acompañar a la persona en ese proceso con respeto y empatía, mientras atraviesa cada fase de esta etapa de su vida. Las crisis son parte inevitable de la vida. Todas las personas vamos a tener crisis. No tienen un calendario ni una duración exacta, y tampoco existe una forma única de vivirse. Algunas se atraviesan con rapidez, otras parecen instalarse y acompañarnos un largo tiempo. E incluso he escuchado de algunas personas que hablan de crisis que les duran años. Incluso más de uno me dijo que viven crisis que duran toda una vida. Escuchándolos puedo entender por qué me dicen eso. Ellos suelen hablar de situaciones donde tienen que convivir con enfermedades crónicas propias y de sus familiares, situaciones de pobreza de las cuales no pueden salir y la pérdida de libertad en algunos casos. Cada crisis confronta nuestra vulnerabilidad y nos recuerda que no siempre tenemos respuestas inmediatas. Las crisis nos permiten conocernos, conocer a nuestros amigos y verificar nuestros valores. Quizás la enseñanza más profunda de haber vivido o estar viviendo una crisis es que ésta no define nuestro valor personal, pero sí revela nuestra necesidad de apoyo y comprensión. Y que en esa necesidad todas las personas nos parecen. Gracias por acompañarme durante este nuevo episodio. Espero que haya sido de tu agrado
y sobre todo el contenido te sea de utilidad. Te invito a compartir este episodio con alguien que podría necesitar escucharlo. Te espero en el próximo episodio de Psicovida Podcast. Hasta la próxima.